Muy bien, primera digo. Santiago capítulo 1 del 13 al 18. Y dice así la palabra. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, ninguna persona, ni siquiera el cristiano más espiritual, puede escapar de la tentación. Así como es algo humano el ser tentado, también lo es que culpe a alguien o a otro. No solo por ser tentado, sino también por sucumbir a la tentación. Desde el principio, una de las principales características del pecador ha sido la tendencia de pasar la culpa. Algo muy común es, como Adán hizo, pasar la culpa a Dios. Por esto Santiago dice que nadie se diga que cuando es tentado está siendo tentado por Dios. La idea misma es anatema. Nadie debe decir que Dios es siquiera responsable indirecto de la tentación a hacer el mal. Él no es de ninguna manera y en ningún grado responsable directa o indirectamente de que seamos tentados. Santiago presenta 5 pruebas bien fundamentadas de que él con respecto a Dios, él no es responsable por nuestras tentaciones y aún menos responsable, si eso fuera posible, por nuestro sucumbir ante el pecado. Lo hace al explicar la naturaleza del mal, la naturaleza del hombre, la naturaleza de la concupiscencia y la naturaleza de Dios, y por último la naturaleza de la regeneración. Dios y el mal existen en dos reinos distintos que nunca se encuentran. Él es invulnerable al mal y es del todo impenetrable a sus acometidas. Está consciente del mal, pero el mal no lo puede tocar. Al igual que la basura no puede ser tocada, al igual que la basura no puede tocar a un rayo de sol brillando sobre un basurero. Una segunda evidencia de que Dios no es responsable de nuestras tentaciones de pecar es por nuestra propia naturaleza, esa disposición espiritual caída que nos hace susceptible a la tentación. Los animales y los peces se atraen con muy buenos resultados a las trampas y a los anzuelos porque el cebo que se emplea es muy atractivo y no lo pueden resistir. Luce bien y huele bien y apela a sus sentidos. Su deseo por el cebo es tan intenso que los hace perder su precaución y pasan por alto la trampa o el anzuelo hasta que es demasiado tarde. Exactamente del mismo modo sucumbimos a la tentación cuando nuestra propia concupiscencia nos atrae a las cosas malas que apelan a nuestros deseos carnales. Concupiscencia se refiere a un deseo fuerte y profundo o anhelo de cualquier tipo, bueno o malo. El pecado puede parecer atractivo y deleitoso, y por lo general lo es, al menos por algún tiempo. De lo contrario, tendría poco poder sobre nosotros. Satanás trata de mostrar el pecado lo más atrayente posible, pero no habría atracción alguna del pecado de no ser por la propia concupiscencia pecaminosa del hombre, que hace que el mal parezca más atrayente que la justicia, la falsedad más atrayente que la verdad, la inmoralidad más atrayente que la pureza moral, las cosas del mundo más atrayente que las cosas de Dios. No podemos culpar a Satanás, a sus demonios, a los impios o al mundo en general por nuestra propia concupiscencia. Sin duda alguna no podemos culpar a Dios. El problema
no es un tentador desde afuera, sino el traidor que está dentro. Aunque hemos sido salvados gloriosamente, hemos hechos participantes de la naturaleza divina y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no obstante, retenemos a un enemigo dentro de nosotros en la forma de anhelos, pasiones y concupiscencias que siguen siendo pecaminosos. Una tercera prueba de que Dios no es la fuente de tentación se ve en la naturaleza de la concupiscencia. Habiendo identificado la concupiscencia en la naturaleza del hombre, entonces Santiago la analiza desde el punto de vista práctico. Aquí está el meollo de su enseñanza acerca de la tentación. Por medio de Santiago, aquí el Señor pone en claro que el pecado no es un acto aislado o ni siquiera una serie de actos aislados, sino más bien el resultado de un proceso específico. A ver si quiere pasar ahora. La primera es deseo, una traducción sustituida de concupiscencia. Comienza en primer lugar como una emoción, un sentimiento, un anhelo por algo que al principio pudiera estar muy en el subconsciente. El paso siguiente es el engaño, que está más estrechamente relacionado con la mente que con las emociones. Cuando pensamos en el objeto deseado, nuestra mente comienza a elaborar una justificación para conseguirlo. Es al llegar a este punto, dice Santiago, que la concupiscencia ha concebido la vida del pecado. Por decirlo así, ha comenzado a formarse y crecer. El tercer paso es el del planeamiento, cuando se comienza a hacer los planes para llevar a cabo el deseo emocional que hemos concebido en nuestra mente. Esta etapa implica nuestra voluntad, nuestra decisión consciente de complacer la concupiscencia hasta que se satisfaga. Y como está implícita la voluntad, esta es la etapa en la que radica la mayor culpabilidad. El cuarto paso y final es la desobediencia. Si permitimos que el proceso continúe, el designio inevitablemente produce desobediencia a la ley de Dios, por medio de la cual da luz el pecado. Lo que se desea, racionaliza y se le entrega a la voluntad, de hecho, se hace y se consuma. El deseo conduce al engaño, el engaño al designio y el designio a la desobediencia, que es el pecado. Solo el cristiano que es capaz de controlar sus respuestas emocionales ante la tentación cuando aparece por primera vez será capaz de enfrentarla sin pecar en su vida. Luego vamos a hablar de esto porque no tiene mucho que ver el cristiano, ¿eh? Tiene más que ver con la voluntad y con lo que hacemos. Bueno, si se completa el ciclo de la tentación, se consuma el pecado y este da a luz la muerte. Por su fe en Jesucristo, un cristiano es salvo de la muerte espiritual y eterna. Pero si persiste en pecar, pudiera pagar el castigo de la muerte con la muerte física. Santiago implora, amados hermanos míos, no erréis. Lo que quiere decir es que dejen de culpar a los demás, a las circunstancias o a Satanás por las tentaciones y los pecados de ustedes. Sobre todo, no culpen a Dios. Tomen ustedes toda la culpa, que es a quien les pertenece. Comprendan que el enemigo de usted, su naturaleza caída, sus concupiscencias, sus debilidades, sus justificaciones mentales y sus pecados están dentro y hay que enfrentarse a él desde dentro. Por último, Santiago afirma que Dios no es responsable de nuestra tentación a pecar porque, como ya ha puesto en claro, su naturaleza misma es incompatible con la naturaleza del pecado. Como Dios es totalmente recto y justo, por definición, Él no puede tener parte en el pecado, en ninguna forma o grado. Lo que viene de Dios no es pecado, sino solo toda buena dádiva y todo don perfecto. La perfección y santa bondad de Dios trae como resultado que su obra y su dar solo reflejan su perfecta santidad y verdad. Sus obras reflejan su carácter. La regeneración es el acto, enteramente el acto de Dios, el Padre de las luces, realizado por su voluntad.
Por su soberana voluntad, Dios limpia el pecado, concede el perdón y planta una nueva vida, una naturaleza totalmente nueva dentro de cada persona que confía en Jesucristo como Señor y Salvador. La regeneración es un milagro de Dios, por el cual se implanta el principio de la vida nueva en el hombre y se hace santa la disposición que gobierna su alma. En Cristo, los creyentes llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Los creyentes nacen de nuevo, se regeneran por el poder de la palabra de Dios. Aunque la salvación es la mayor bendición posible que un ser humano puede recibir, su objetivo fundamental no es beneficiar al hombre, sino cumplir el propósito soberano de Dios de que los cristianos lleguen a ser, por decirlo así, primicia de sus criaturas. Es todo una voluntad de Dios, no es que Dios sea bueno y quiera salvarnos porque es bueno, no, nos salva porque es parte del propósito, ¿verdad? Por lo cual Él ha creado todo esto. Voy a colocar los comentarios. A ver, perdón. Ajustes, comentarios aquí. Bueno, no podemos, no sé, no somos tentados por Dios, ¿verdad? No podemos echarle la culpa a Él, ni menos si encima sucumbimos a la tentación y al final, porque la tentación viene para, ¿verdad?, hacernos caer, separarnos de Dios, de alguna forma, ¿no? Ahora, no es que tú pecas y Dios se enfada y se va. Eso es absurdo, ¿no? Lo que hace es que cuando tú pecas, tú te apartas. Tú te escondes de la luz, te vas a la sombra para a ver si no me ve Dios. Absurdo, porque Dios te ve de todas formas. Pero bueno, eso es la naturaleza del corazón y como nos lleva, ¿verdad?, nuestra propia naturaleza para quitarnos de la culpabilidad. Y no solo eso, sino aún más allá, para que no nos sintamos culpables y estamos en las sombras, ¿verdad? Sabemos que Dios está ahí iluminando y diciendo, ¡hey! ¿Qué haces en la sombra? Sino que buscamos siempre es porque el gobierno, es porque... Y algunos pues llegamos hasta, eres tú eres, porque como no me has dado el poder, como no me has dado el Espíritu Santo, no tengo capacidad para poder retenerme y por eso he sucumbido a la tentación, ¿ok? Entonces esto es muy natural del hombre, ya lo hizo Adán, ¿verdad? Cuando comenzó, ¡hey! ¿Qué has hecho, Adán, la mujer que me diste? No le estaba echando la culpa a la mujer, le estaba echando la culpa a Dios que le dio esa mujer. En parte era una doble culpa, ¿no? La mujer que le había dado, él era el culpable, entonces el culpable también era él. Entonces, claramente la tentación no viene, ¿verdad?, de Dios. Y aquí Santiago es increíble porque nos muestra el proceso que lleva lo que es la tentación y después el pecado, ¿ok? La tentación es inevitable. Tú no puedes decir que porque eres tentado, estás en pecado. No, tú eres tentado constantemente. Jesucristo fue tentado por Satanás y eso no implicó que él pecara. Él sucumbió a la tentación y salió airoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no permitió que la tentación llegara al fin al que quería. Y el fin el que quiere la tentación, digo, sea bien por tu propia naturaleza, que está en contra de Dios, sea bien de Satanás, que está en contra de Dios, o sea bien del mundo, ¿verdad? Los tres enemigos que tenemos, que está en contra de Dios, pues en realidad el fin es llevarte a la desobediencia, llevarte al pecado. Y al llevarte al pecado, pues te mete fuera, te corta la comunicación con Dios y si no estás en Cristo, te mantiene ahí, ¿verdad?, con sentencia de muerte. Si mueres en esa posición, muerte eterna, acompañar a Satanás y todos sus secuaces al lago de fuego hasta la eternidad, es decir, por siempre. Si ya estás en Cristo y en la tentación, ¿verdad?, te sucumbe y pecas, no tienes pena de muerte, sabemos que no se pierde la salvación, pero es cierto, ¿verdad? Y lo dice, una de las veces que lo dice muy claro es
en Corintios, cuando hablan de que los que no están respetando bien la Santa Cena, algunos se enferman y hasta mueren. Es decir, puedes pagar claramente. Tú eres un cristiano, estás salvo, no pierdes la salvación, pero sigues enrollado con las drogas. Eso no quiere decir que una sobredosis te lleve, y a lo mejor te lleva para que no sigas dando mal ejemplo, ¿verdad? No vas a perder la salvación porque no la pierdes, no puedes, porque ya no depende de nosotros, depende de Dios y Dios se glorifica salvándonos. Claro, no salva a gente buena, no hay ni uno bueno, ni aún uno. El único bueno Dios, le dijo, dice cuando le dijeron, ay maestro bueno, y dice Jesús, hey, uno solo Dios. Claro, él era bueno porque era Dios, ¿no? Pero estaba claro diciendo, ¿me estás llamando Dios? Porque solo hay un Dios. No nos salva por buenos. Todos somos malos. Y no hay un malo y mucho más malo y malísimo. No. Dios trata a todos por igual. Y si somos malos, no importa si hemos malito poquito o malo mucho. ¿Ok? Entonces todos somos malos y Dios nos salva por misericordia. Este es el gran regalo de Dios, que no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hace, lo que Él ha querido hacer en su plan. A través de Jesucristo somos salvos, no por nosotros. La segunda parte, y es la trampa de Satanás que ha colocado, ¿verdad? ¿Para qué? Es evidente que no puede decir que no somos salvos por gracia, pero sí nos puede estar manteniendo ahí. Bueno, sí, os habéis salvado por gracia, pero ahora tenéis que mantener la salvación. Amigos, si no podemos salvarnos, ¿cómo vamos a poder mantener la salvación? Si depende de nosotros, chungo, ninguno sería salvo. Ninguno, porque nuestra naturaleza. Claro, ellos dicen la trampa que viene de Satanás, y viene de la propia concupiscencia y de la lógica y de la razón, ¿verdad? Para mantenerse en este ambiente de seguir a la fuerza del mundo y meterte en la sombra, porque te mete en la sombra, en las tinieblas, ¿no? Es decir, pero es que como recibes al Espíritu Santo, entonces tienes poder para no pecar. Entonces, cuando pecas, ¿de quién es la culpa? Ay, de Dios que no me ha dado el Espíritu Santo, porque yo no tengo poder para no pecar, pero ahora, estando en el Espíritu, Señor, lléname para que no peque. No, tío. Ahora, digo, aquí Santiago nos deja una joya, que si tú lo entiendes, te va a servir en el proceso de la tentación. ¿Para qué? Para no salir, para no sucumbir a la tentación, sino para poder salir airosos. ¿Qué decíamos ayer? Bienaventurado, dice bienaventurado, bueno, el martes, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y no es que Dios nos tenga que probar, porque Dios sabe cómo somos. Qué absurdo pensar que Dios me va a probar si Dios sabe cómo soy. Es como, imagínate, ¿no? Que tú tienes un hijo de 3 años y que sabes que tu hijo de 3 años no va a saber leer un libro. Le prueba para ver si lee el libro. A ver, hijo, y pum, no sabe leer. Ya lo sabes, tú vas a estar ahí. ¿A qué le vas a dar a tu hijo para que se avergüence? Para que... Es una broma. Bueno, es un ejemplo muy malo. Tenía que buscar un poco mejor, pero lo que quiero decir es que, ¿qué motivo tiene Dios para probarme si me salva gratis? Si conoce mi naturaleza caída, si conoce que yo no puedo hacer absolutamente nada sin Él, si ahora estoy en Él, ¿para qué me va a probar? Si yo no he hecho nada, si es Él todo. Si me está diciendo que Él, vamos, ven a mi yugo, ven a mi carga, olvídate de tus cosas, vente a mí, yo te llevo, yo. ¿Para qué va a estar probándome? Eso es algo, es un Dios como los de Marvel, ¿verdad? Estos que, o los griegos, los dioses griegos, ¿no? Que van y hacen pruebas. A ver si eres capaz de salir a esta prueba. Y ¡pum! Y mandan la prueba y ¡ah! ¡Qué bien! Vale, aprobaste. Pero si lo sabe. Antes de mandarnos la prueba ya sabe lo que va a pasar. ¿Para qué no va a mandar la prueba? Distinto es que Él aproveche una circunstancia, una prueba en nuestra vida para ayudarnos en nuestras debilidades nuestras y para hacernos crecer, que eso es lo que estuvimos viendo el martes. Sí, claro, él permite, puede parar, pero la prueba no viene. Ahora,
Lo que estamos viendo hoy es eso. La tentación no la hace él. No, él no puede tentar, no tiene nada que ver con el mal. Él no se junta con el mal. Él no. Él está de espectador, lo conoce y está de espectador y sabe todo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el proceso de la tentación que nos lleva al pecado? Y dice, Santiago empieza, dice, sino que cada uno cada uno es tentado cuando, empezamos, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El primer órgano que comienza, digamos, en el proceso de la tentación es la propia naturaleza, tú mismo. Hay algo que dentro de ti, ¿verdad? Que a veces es muy subconsciente, que todavía no lo sabes, no sabes por qué te agrada, por qué te gusta, por qué te atrae, por qué sabes, ¿no? En un momento dado, cuando empieza a atraerte, digo, eso no está bien, eso está malo, ¿no? Podríamos hablar de Eva, ¿no? Eva estaba mirando el arbolito, Adán le había dicho, me ha dicho Dios, que podemos comer de todo árbol que hay en el huerto, menos de este árbol porque si tomamos de este árbol, moriremos. Y Eva estaba, un árbol, sí, ¿y por qué no se puede comer y morir? ¿Y por qué morirá? Ella tenía pendiente el árbol, porque el árbol no era el árbol del centro del huerto. Y sin embargo, cuando la serpiente viene, ¿verdad? Y le dice, ay, por qué no comes de ningún árbol? Que te ha dicho Dios que no comas de ningún árbol. Y dice, no. Yo puedo comer de todos los árboles. Dios me ha dicho que puedo tomar de todos, menos del que está en el centro. En el centro, seguro, Eva, en el centro de tu atención. La concupiscencia es algo que en un momento dado, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de la pornografía. ¿Mm? La pornografía, ¿ok? Tú sabes que la pornografía es una mentira como una casa, pero sin embargo, uy, cómo atrae, ¿verdad? Uy, cómo, ay, que te entra una cosa cuando, ¿verdad? Estás viendo esto, la imaginación empieza a florecer y madre mía, qué bien se lo están pasando y tal. Entonces, bueno, eres seducido de alguna forma. Tú sabes que no está bien, sabes que es una mentira, sabes que, pero de algo te seduce. Wow, sí, pero, ay, es que eso me produce una sensación y empieza a seducirte. El primer paso de la tentación tiene que ver nuestro propio corazón. Y si tú no sabes esto, si tú siempre le echas la culpa a Satanás, estás siendo engañado. ¿Por qué? Porque el primer paso tiene que ver tu naturaleza. Por eso es tan necesario Cristo. Porque tú propiamente, si no tienes a Cristo, sí o sí vas a caer. Por eso los que no están en Cristo están en pecado y cometen pecados y no pueden dejar de pecados y las cárceles se llenan de personas que no saben por qué están en la cárcel. Ay, no sé por qué lo hice. Ay, no sé por qué estoy aquí. Ay, yo lo único que necesitaba, es que deseaba, es que no sé. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros la concupiscencia, el deseo. Y es tan fuerte, que si no tienes a Cristo, es imposible. La mujer adúltera, ¿verdad? En la época de Juan, cuando nos lo cuenta en el Evangelio. ¡Wow! Oye, un ratito de placer te puede llevar al apedreamiento. Mira, mejor no lo hago, ¿eh? Porque si me pillan me van a apedrear. Es más fuerte el deseo. No, no me van a pillar. Me lo voy a pasar bien. Ay, cuánto lo quiero, cuánto deseo hacer esto. Sí, me pillan, me apedrean, pero no pasa nada. Pero es más fuerte el deseo. La historia es que de la concupiscencia, del inconsciente, de ese deseo pasa a un proceso de razonamiento que te pone a justificar, sí, pero es que claro, mira, las personas que adulteran se van con otra mujer distinta a su mujer, que son cristianos, se convencen de que, ay, pero es que la amo a esta mujer, si no la amara no sería de Dios. Y hay un razonamiento en la cabeza, una lógica que les hace sentir que están haciendo cosas buenas, que no está mal, que no es tan malo. Porque si fuese malo no la amaría. Ay, no es. Claro, el mismo deseo te produce
amor propio, amor, bueno, de todo tipo de amor y de todo, para llevarte, ¿verdad? No puedo dejar de pensar, no puedo, ay, no puedo. Estamos dejando. Primer paso, concupiscencia, puede salir del inconsciente, algo que tú no entiendes. El segundo paso, seducido. Empiezas a darle vueltas, esa pasión le empiezas a dar vuelta y te seduce, ¿ok? Tercer paso, dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido. Para concebir se hace falta dos. Bueno, están los animalitos hermafroditas, esos los que aún así, aunque son dos, no se fecundan a sí mismos. Son capaces de fecundar a otros y ser ellos fecundados, ¿verdad? Como por ejemplo los percebes. Pero en este caso está hablando hay dos. Uno, la concupiscencia. Nosotros, nuestro deseo, nuestro razonamiento, que ya está preparadito. ¡Ay, qué deseo! Y necesita un empujoncito. ¿Para qué? Para decir, lo voy a hacer. Todavía no lo has hecho, pero ya decides que lo vas a hacer. Y ahí dice la palabra que ya está el pecado. Ese empujoncito, yo digo, es un pensamiento, ¿verdad? Que puede ser impuesto por Satanás. Sí, yo creo que influye, porque el mal está ahí, el mundo está ahí, ¿no? Ese empujoncito es el empujoncito que le dio la serpiente a Eva. Ay, Eva estaba, uy, ¿qué será ese arbolito en el centro? ¿Por qué no lo podemos comer? Ay, ¿por qué? Y está ahí llamando la atención y de repente la serpiente le dice, es que vas a ser como Dios y no te vas a morir porque te está mentira lo que te está diciendo Dios. Y entonces no lo había comido todavía, lo vio bueno, apetecible para comer. Ya no lo veía como algo venenoso, algo peligroso, algo mortal. Ahora el empujoncito, antes de comerlo, lo vio agradable y bueno para comer. Eso es lo que hace Satanás, eso es lo que hace, y eso está aquí. Tú le estás dando vueltas, no, mira, no me voy a ir a la pornografía, no, porque luego, siempre me va a llevar, luego, luego me sienten, pero no, bueno, no pasa nada. Sí, y te encaminas hacia la pornografía. Un ejemplo, ¿eh? Estamos hablando de pecado y hay muchísimo pecado. Puede ser robar, puede ser mentir, puede ser peor, fornicar, adulterar, puede ser muchas cosas más. Matar, no sabes tú hasta qué punto, ¿verdad? Entonces, te lleva, ya estás decidido y lo vas a hacer. Ahí es pecado. Ahora, cuando ya, ¡pum!, dice, viene la muerte. Pecado de muerte, cuando consumas el pecado, ¿verdad? Porque la paga del pecado, ¿verdad? Por eso Jesús hablaba y dice, mira, el que mira a una mujer ya adulterado. El que dice necio a un hermano ya ha matado. ¿Por qué? Porque ya se ha producido el pecado. Ya se ha producido el pecado. Ahora, ¿todo esto para qué nos sirve a nosotros? Porque estamos hablando de que Santiago es un libro práctico dentro de lo que es la vida cristiana. Para uno que no es cristiano, olvidaros. Por mucho que propongáis, al final la concupiscencia y el mundo y Satanás te va a llevar al pecado. Te vas a resistir alguna vez con mucha fuerza, pero al final vas a caer porque eres esclavo del pecado. Ahora, los que estamos en Cristo, ¿por qué llegamos? Bueno, porque pasamos todo el proceso. La voluntad está en el último paso. Cuando me pega el empujón y yo lo veo bueno, ahí está mi voluntad. Si yo lo veo malo, aunque me pegue el empujón, digo, pero es que me voy a morir, mira, no me mientas, serpiente, ¿verdad? Mi voluntad está ahí. En un momento dado yo digo, es bueno, vale, sí, sí, creo a la serpiente, es verdad, no voy a morir, porque si yo creyera en Dios que voy a morir, no comería, tontería, ¿no?
Bueno, voy a ver si me muero. Si creo en Dios, me voy a morir, ¿no? No, yo como, pruebo, porque ya estoy creyendo. El proceso me lleva a creer la mentira. Entonces, está en mi voluntad, yo lo he creído. Entonces, ¿dónde está los que estamos en Cristo? Bueno, los que estamos en Cristo estamos siendo advertidos de que todavía tenemos una naturaleza caída que nos va a tentar. Y ahora estamos viendo de que esa tentación lleva un proceso. ¿En qué parte del proceso vas a pararla? Y como dice Pablo, vas a huir. La mayoría de las personas que se meten en drogas, jóvenes, son porque creen que pueden soportar y que no se van a meter. El que tiene mucho miedo y le tiene un pánico terrible a las drogas no entra en las drogas. Entran en las drogas los que dicen, no pasa nada, yo soy capaz de fumarme y luego ya no voy a engancharme. Esos son los que se enganchan. Porque la trampa es que el corazón te hace creer que tú eres capaz cuando tú no eres capaz. La fuerza está en Cristo. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué dice la obediencia? Huye, vete, ¿no? Y mira, hay algo que te seduce, ni se te ocurra. Empiezas a darle vueltas aquí, ay, tal, uy, otra vez está ese pensamiento. Huye, de alguna forma no dejes que el proceso, porque igual que una criatura necesita que haya un acto y luego haya un proceso de gestación hasta que nace, esto es igual. El pecado tiene un proceso. Por eso, cuando a veces hablamos de que no tomes decisiones rápidas, no permitas que en momentos de crisis o en momentos, ¿verdad? Lo primero que te viene a la cabeza, no, piensa, sube un nivel de pensamiento. Antes de hacer lo que te ha venido a la cabeza, antes de hacer lo que el corazón te está diciendo, antes de que sube un nivel de pensamiento, piensa, hey, esto es de Dios, ¿qué va a pasar si lo hago? ¿Me va a recuperar la paz? Porque en ese proceso el Espíritu Santo es el que nos lleva y nos da la fortaleza. Claro, Dios permite y dice, bueno, vamos, ahí viene la prueba y tú sales aprobado. Claro que Dios lo sabe, pero tú en la carne, en lo cuerpo, aquí en esta vida física, vas aprendiendo. Vas conociéndote más que teniendo poder y no, no, el poder es él. Tú tienes que conocer que tu naturaleza te lleva a llevar una trampa. Aún si yo te dijera ahora, ese camino te lleva a una trampa clara, te va a caer en un sitio, no sabes cuándo, pero va a haber un agujero tapado y te vas a caer. ¿Seguirías por ese camino? ¿Dispuesto a caer en el agujero? No, dirías, no, no quiero seguir por este camino. Huye de ese camino. Y eso es lo que la palabra te está diciendo. Hay veces que, ¿verdad? Somos rápidos. Estos son los pecados involuntarios que se llaman, ¿no? De repente estás tranquilo, alguien te pega un grito y tú dices, ¡ah! Y pegas un eso que luego te arrepientes, ¿jo? ¿De dónde me ha salido esa mala leche? ¿O de dónde me ha salido esa ira? ¿O de dónde me ha salido? Esos son los involuntarios que automáticamente el cuerpo. Pero un pecado como adulterar. No se adultera a la noche a la mañana. ¡Ay, sin querer! Oye, no me he dado cuenta. No, hay un proceso. Muchos pecados, ¿verdad? Que por ahí se elaboran. De repente empiezas a tener problemas económicos. Y lo que te afecta es, ay, ¿cómo voy a pagar? Ay, ¿cómo voy a hacer con mis hijos? Ay, si esto se dice, ay, la casa voy a perderla. Y empieza a gestionar, tal, 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 y empiezan a darte ideas. Y empiezan a darte ideas. ¿Vosotros pensáis que los que roban, roban porque les gusta robar? ¿No? Claro que tienen excusas. Claro que tienen excusas. Entonces ahí empiezan las ideas y empiezan de tal. Huye. Cuando viene la tentación, huye, huye. Es lo que dice Pablo que tenemos que hacer. Vete a la luz, Señor. Mira las tinieblas en donde me quieren meter. Ya en por sí, yo pienso que las tentaciones son tinieblas. De por sí,
el momento de la tentación, la propia concupiscencia, llega un momento en el que te está apartando de Dios, porque si no, no haríamos caso a la tentación. Y nosotros hacemos caso a la tentación porque realmente es como una oscuridad dentro de nosotros. Una tentación puede ser un temor. Ay, tengo un miedo terrible a que esto pase, que mi mujer se vaya. Ay, y ese miedo produce que empieces a desconfiar de ella y estás celoso. Cualquier cosa que hace la estás diciendo, porque estás pensando que está con otra persona. Y a lo mejor tu mujer no es nada de eso. Es todo un proceso que te está llevando tu temor. Y al final tu mujer se cansa tanto que te deja. Y tú decides matarla, ¿verdad? Eso pasa en la vida real, ¿verdad? Ojalá no pase en los cristianos, ¿no? Dios pueda, pero eso pasa en la vida real. Cuando uno ve las historias de las personas que han delinquido, sobre todo que han matado a una persona o algo, ¿no? Te das cuenta de que no eran porque fueran malas. Te das cuenta es porque han sido atrapadas, tan atrapadas, tan atrapadas. Yo conozco la historia de una mujer que era feliz con su marido, se habían casado, los 2 primeros años genial, y después decidieron tener un hijo y tuvieron una niña preciosa. Y ella, hay una etapa en las mujeres de depresión, hay una etapa, ¿verdad?, hormonal un poco extraña, ¿verdad?, que te hace sentir como mal. Y ella lo que sentía era mucho temor. Sentía temor de que alguien iba a venir y le iba a hacer daño a su niña y a ella, a casa. Y el marido iba, salía a trabajar y ella decía, no te vayas, no quiero quedarme sola. Tenía mucho temor, mucho temor, mucho temor. Y el marido la convencía, pero ¿qué te va a pasar? No te pasa nada. Mira, colocó sistemas de alerta, de alarma y tal para que quedara eso, pero tengo que salir a trabajar. Si no, ¿cómo vamos a poder comer? Tengo que trabajar, no puedo quedarme aquí. Pero todos los días la mujer se quedaba con la niña y el temor seguía trabajando con ella, seguía trabajando con ella. Y el temor le empezó a hacer pensar que si a ella la pasaba algo, su esposo se iba a casar con otra mujer y que la otra mujer iba a maltratar a su hija. Tú no sabes, ahí le fue por ahí la paranoia. Hasta tal punto que un día decidió, cuando llegó su marido, matar al marido para que no se casara con la otra. ¡Horrible! Y ella cuando ya todo esto pasó y tal, y contaba su historia, dice, no entiendo. Todo sucedió porque tenía tanto miedo, tanto miedo. Luego se vio que era una trampa de su propia concupiscencia y del mundo. ¿Ok? Entonces, no podemos ser tentados por Dios y el proceso de la tentación hasta el pecado tiene un proceso que puedes evitar. No porque tú lo evites, sino porque el Señor quiere que tú te des cuenta y corras a Él. En vez de correr hacia la tentación y lo que el corazón te está diciendo y el empujón que te va a dar Satanás cuando estés listo, ¿verdad? Por tu voluntad, corra, que tu voluntad sea correr a la palabra, que tu voluntad sea correr al cuerpo, que tu oración, que tu voluntad sea no estar solo o sola. Llama a alguien, busca a alguien. Por lo general la gente se aísla y dice, no, es que me da vergüenza, está pensando qué va a hacer y no, es que si lo hago y tal. Y al final cuando lo hace, ¿y por qué no nos avisaste? ¿Por qué no lo dijiste? Para que oráramos por ti. No, es que pensaba, me daba vergüenza. Esa es la estrategia de Satanás. Aislarte para que tú tomes las decisiones. Y tú no tienes por qué tomar las decisiones, porque tú eres parte de un cuerpo, tú eres parte de Cristo. Si es que estás en Cristo. Amén. Y si no estás en Cristo y quieres saber cómo, pregúntanoslo, que es lo que más nos gusta hablar. Amén. Bueno, hasta aquí hoy la lección, ¿verdad? Voy a dejar tiempo, espacio para poder las preguntas de Santiago. Voy a cortar aquí.